sin temor iré. Si Jesús dirige mi seguro pie, sin su compañía todo es pavor. Mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre pueden me faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera pueda estar en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Oh,
Jesús no más. Diré palabra ociosa, Jesús no más. Quisiera yo pecar, Jesús no más. Me venza el orgullo, Jesús no más. Inspire yo mi hablar. No yo, sino Él, lo que me falta suple. No yo, sino Él, da fuerza y sanidad. Jesús, a ti, mi espíritu, alma y cuerpo, lo rindo hoy por la eternidad. Muy buenos días, estimado amigo. Un gusto estar en este día contigo, el 9º día de oración. ¿Será que, como muchos alrededor del mundo, te habrás propuesto ciertas metas para este nuevo año? ¿Habrás hecho una lista de aquellas cosas que deseas lograr, que deseas cambiar? ¿Con qué poder irás adelante para cumplir esas metas? ¿Será que tendrás el valor, tendrás el poder y la energía suficiente para hacer los cambios así deseados o lograr las metas que te has dado? Es interesante saber que los centros de acondicionamiento físico hacen grandes ofertas durante este tiempo del año. ¿Por qué? Porque saben que muchos se hacen promesas. Muchos desean cambiar tal vez su físico y bajar de peso o tal vez desarrollar musculatura en su cuerpo. Pero también saben que muchos se dan por vencido a las semanas y tal vez a los 2 o 3 meses, habiendo pagado ya una membresía de 1 año o más. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿Cómo podemos obrar, trabajar para nosotros, para nuestro propio beneficio, como para el beneficio de los demás también? Hemos visto que Dios desea bendecirnos, pero ¿cómo hemos de trabajar? ¿Por nuestras propias fuerzas o acompañados con Dios, Él trabajando en nosotros? Oremos. Querido y amante Padre Celestial, al pasar unos minutos contigo en tu palabra, danos entendimiento, danos sabiduría y más allá, Señor, la capacidad, el poder, a través del Espíritu Santo, de obrar según tu santa y buena voluntad. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Zsolt era un estudiante en teología en Austria. Se le dio la oportunidad de ir y hacer una campaña de evangelización en Kenia, donde su primera noche se congregaron 30 invitados. Y frustrado, Zsolt se fue a su cuarto esa noche y comenzó a orar. Se puso de rodillas y oró por más de 4 horas, buscando a que Dios no solamente obrara en aquel lugar, sino que tomase completa posesión de su predicación, de su persona, y que se hiciese la voluntad de Dios. Completamente
entregado en las manos de Dios, la próxima noche se vio una incrementación de 600 personas que participaron. Después, luego, 700 y aún 1000. Al fin de aquella campaña, 39 almas se entregaron a Dios, a honra y gloria de éste. Siempre que tratamos de hacer grandes cosas para Dios, enfrentaremos una pregunta vital. ¿Estoy trabajando para Dios con mis habilidades humanas? ¿O está trabajando a través de mí con sus habilidades divinas? La Biblia aborda este misterio de cómo un Dios poderoso trabaja a través de humanos débiles. Vayamos a 2 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 7, que nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Creo que vale la pena repetir este pasaje. Pero tenemos este tesoro. ¿De qué ese tesoro se quiere hablar aquí? El tesoro es el tesoro de Cristo Jesús, de su gracia, de su poder, de su amor. ¿Dentro de dónde? Dentro de vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Somos nosotros. Somos aquellos que Cristo Jesús ha llamado para poner en nosotros el tesoro más grande que pueda ser el tesoro de Cristo Jesús, el tesoro de su gracia, el tesoro de su amor, el tesoro de su paz, de su benignidad. Él ha puesto ese tesoro en nosotros. ¿Para qué? ¿Y por qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Querido amigo, no sé si algún día te habrás hecho la pregunta: ¿por qué me utiliza Dios a mí? En nuestras torpezas, en nuestras debilidades, Dios aún desea utilizarnos. Dios aún desea fortalecernos. Dios aún desea hacer grandes y maravillosas cosas en nosotros y a través de nosotros. ¿Y por qué utiliza vasos de barro? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no la nuestra. Es Dios quien será glorificado al cumplirse grandes y maravillosas cosas a través de nosotros en nombre de Dios. Nunca podrá ser nuestra gloria, siempre será la gloria de Dios eterno. Por lo tanto, Pablo también dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este verso se refiere a dos obras. En primer lugar, Dios nos ha creado en Cristo Jesús. Esta es la nueva vida que Él nos da en Cristo. Entonces Dios hace una segunda obra en nosotros. Eso es, las buenas obras, que Él ya ha preparado para que nosotros hagamos. ¿Cómo debemos vivir para que Dios pueda hacer estas obras a través de nosotros? Bueno, número 1, debemos vivir en el Espíritu Santo. La sierva del Señor en el libro Recibiréis Poder, la página 288 nos dice: pero hasta que reciban el Espíritu Santo, no podrán llevarlo con poder, ni podrán darse cuenta de lo que Dios puede hacer por medio de ellos. La segunda forma que hemos de vivir para ser llenos de poder es entregar nuestras vidas totalmente a Cristo. La sierva del Señor sigue diciendo en Hechos de los Apóstoles: el que se entregue plenamente a Dios será guiado por la mano divina. A medida que atesore las lecciones de sabiduría divina, se le confiará una comisión sagrada. Dice, a medida que atesore las lecciones
de la sabiduría divina, se le confiará una comisión sagrada. En otras palabras, querido amigo, entre más la persona de Cristo mora en nosotros, sus enseñanzas, sus dichos, su sabiduría, su espíritu, más se nos otorgará una misión elevada y majestuosa para honra de nuestro Padre Celestial. Si quieres hacer algo grandioso para Dios, entonces tienes que crecer en su amor. Al completar las tareas que Dios ha preparado para nosotros, crecemos en fe y nuestras habilidades espirituales y mentales son desarrolladas. Aún nuestros fracasos sostienen lecciones valiosas porque aprendemos que ningún esfuerzo humano puede tener éxito sin Dios como centro. Dice la sierva del Señor, la predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Esta labor no es con fuerza ni con poder propia. Así como los predicadores deben ser empoderados por el Espíritu Santo, así también es para los autores de materiales espirituales. La sierva del Señor dice, si la salvación de Dios está con el que escribe para el periódico, el lector sentirá el mismo espíritu. Pero una pieza escrita cuando el escritor no vive completamente para la gloria de Dios, que no está completamente dedicado a Él, los ángeles sienten la falta con tristeza. Se apartan de Él y no impresionan al lector con eso porque Dios y su Espíritu no están en Él. Las palabras son buenas, dice ella, pero carecen de la cálida influencia del Espíritu de Dios. ¡Wow! Qué importante entonces que prediquemos, que cantemos, que escribamos, eduquemos a otros, que estemos llenos de la presencia de Cristo Jesús. Querido amigo, eso requiere oración. Eso requiere entrega a Dios. Eso requiere que permanezcamos en Cristo día y noche. Que su palabra esté en nosotros, fomentándose en nosotros para que tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones rindan gloria a Dios, y los que nos vean, los que nos escuchan o aún los que lean las palabras que hayamos escritos puedan sentir el poder de Cristo Jesús al oír, al leer, al escuchar. Qué bonito saber que otros puedan ver y sentir que Cristo anda con nosotros. La influencia de Cristo Jesús es tal que aún cambia nuestra forma de pensar, cambia la forma en que sentimos, aún la forma en cómo hablamos. ¿Te recuerdas de aquel momento cuando el apóstol Pedro, o el discípulo Pedro, deseó negar a Jesús? Y a la tercera vez que se le asomó una sirvienta allá en el templo, le dijo a Pedro, ciertamente tú eres uno de los discípulos de Jesús, porque tu propio hablar te traiciona. ¡Wow! Y pensar que nuestro hablar pueda traicionarnos, en que somos hijos de Dios, en que somos discípulos de Jesús, que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios, la influencia de estar con Él pueda ser tal que aún nuestro hablar, tal vez aún nuestro vestir, aún nuestro caminar, pueda decir que andamos con Jesús. Qué bonita la acusación que se le hizo a Pedro. En aquel instante Pedro buscó negar
que era discípulo de Jesús. Ojalá ninguno de nosotros busque a negar a Jesús en estos momentos. No es momento para negar a Jesús. Las señales del tiempo nos dice que Cristo viene pronto. No es tiempo para negarlo, es tiempo para recibirlo, es tiempo para compartirlo. Por lo tanto, asegúrate que caminas con Él. Asegúrate que pasas tiempo con Él. Asegúrate que has abierto su palabra y has indagado, has buscado las sabrosas escrituras, los radiantes regalos que están allí para ti y para mí. Es momento de decirle sí al Espíritu Santo y caminar con Él, dejar que Él camine contigo y pueda hacer obras maravillosas. Hay que tener una entrega total, no como la de Pedro. Y si has vivido un momento como la de Pedro, negando a Jesús, negando a tu Jesús, negando a tu amigo, al que te ama, al que dio su vida para ti, entonces sé como Pedro y arrepiéntete. No seas como Judá, que va a la perdición. Si el Espíritu te habla, si el Espíritu te está hablando al corazón de aquel momento que le negaste, entonces deja que eso te lleve al arrepentimiento, a la confesión y a la entrega total a tu querido Salvador Jesús. No es con nuestras fuerzas, sino es con el poder del Espíritu Santo en nosotros. La presencia de Cristo, que aún nuestro hablar, que aún nuestro caminar pueda decir que hemos pasado tiempo con Él. Este principio es cierto para todas las tareas, ya sea ministerial, de enseñanza, dirigiendo un proyecto misionero, entrenando a un niño o cualquier otra cosa. No es el poder, dice la sierva del Señor, no es el poder que emana del hombre el que da éxito a la obra, sino que el poder de los seres celestiales que cooperan con los agentes humanos lleva la obra a la perfección. No somos nosotros con nuestra sabiduría, con nuestro intelecto, con nuestro poder, sino es el Espíritu Santo que mora en nosotros, a Cristo Jesús crucificado y resucitado, a través de quien podemos lograr grandes y maravillosas cosas en Cristo Jesús. Interesante lo que el apóstol Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 3 de su carta. Filipenses, el capítulo 3. Le dice Pablo a los filipenses, comenzando por el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero dice Pablo, por consiguiente, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, como escoria, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe.
Oh, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo nos dice que en todas sus habilidades humanas, en todas las cosas que pueda tener para vanagloriarse, todas esas cosas las echa de lado como basura, como escoria, por el conocimiento, por la belleza de la gracia de Cristo Jesús, un poder para ser justificado como ningún otro, que lo lleva a actuar, no por los poderes de la carne, no por las habilidades adquiridas o recibidas, sino por el poder de Cristo Jesús en su vida. Querido amigo, puede ser que seas de tercera, cuarta, quinta generación adventista. Puede ser que te criaste en iglesia. Puede ser que has participado en el club de los conquistadores o de los aventureros, que has llegado a ser director de club. Puede ser que eres diácono, que eres anciano de iglesia, o aún podemos ser pastores. No son ninguno de estos títulos, ni ninguna de estas habilidades que nos llevan a hacer grandes cosas para el reino de Dios. Es solamente por la gracia de Cristo Jesús, por el Espíritu Santo que llena nuestro ser, que aquello que hagamos y toquemos pueda ser bendecido porque el sello de Cristo va con nosotros. Por lo tanto, no nos jactemos en nuestras habilidades, en nuestros grandes pensamientos o inteligencia humana. No nos jactemos en nuestros logros de títulos, de profesión o tal vez de la familia a quien pertenecemos. Dice Pablo, yo tenía de qué jactarme. Judío de judío, hebreo de hebreos. Solamente me quiero jactar en Cristo Jesús. Querido amigo, te invito esta tarde, esta mañana, para que nos entreguemos de tal forma a nuestro Padre Celestial. Que nuestras obras no sean las nuestras, que sean las de Él. Aún el humano Jesús de Nazaret dependía diariamente de su conexión con el cielo. Él preguntó a sus discípulos, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Demos un vistazo al apóstol Pablo. ¿Cómo puede un hombre sostener una misión tan increíblemente grande? El apóstol dijo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pablo entregó su autonomía y permitió que Jesús dirigiera su vida. Él explicó, no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mí, por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo he hecho con palabras y obras mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu Santo. La clave es estar en Cristo. Dios quiere hacer cosas increíbles aún hoy en nosotros y a través de nosotros. Sus planes van más allá de nuestras capacidades. Solo con una conexión de oración constante con el poderoso, con Él, podemos llevar a cabo la tarea que Él ha preparado. Por lo tanto, Jesús nos invita, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Querido amigo, querida amiga, Dios desea utilizarte en gran manera.
Sé que a veces nos puede dar temor. Me acuerdo yo cuando era joven, recién bautizado, y escuchaba sermones sobre el Espíritu Santo. Al fin de muchos de esos sermones yo decía, Señor, yo no quiero tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me daba temor. Pero poco a poco, al estudiar el tema, caí en cuenta que el Espíritu Santo traería amor, gozo, paz, benignidad, aquel fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y una vez lleno de ese poder, de aquel amor, de aquella paz, de aquel gozo, no tendría temor para compartirlo con los demás. De un muchacho tímido, el Señor me ha llevado a hacer cosas que nunca me hubiese imaginado haciendo por amor a Él y a sus hijos. Y la invitación también es para ti hoy y mañana. Y lo más bonito es que cuando hayas obedecido a la voz de Dios y por fe hayas hecho según su voluntad, entonces te pararás al frente de aquella bendición. Tal vez tomarás 2 y 3 pasos como los tomó Dios al final de su creación y observarás y mirarás lo poderoso que es Dios en tu vida. Y tal vez, como a muchos de nosotros, se te saldrán las lágrimas de alegría al saber que Dios te pueda utilizar a ti para ser de bendición a otro. Que Dios te puede utilizar a ti como a mí, vasos de barro, para que la excelencia de su poder sea demostrada en nosotros, meros mortales, meros vasos de barro. Amigo, que Dios te bendiga. Permíteme orar por ti. Querido Padre Celestial, de pensar que tú utilizas a estos vasos de barro para que la excelencia de tu poder sea glorificado y no nosotros. Para que sea Cristo quien reciba toda la honra y la gloria y no sea nuestra vanagloria. Señor, queremos ser como la luna que simplemente refleja la luz del sol en el lugar oscuro de la tierra. Que en estos momentos de grande oscuridad, tu luz pueda radiar a través de nosotros, Señor, a un mundo en grande oscuridad. Y que a través de esa luz muchos puedan venir a ti. Muchos puedan probar y ver que eres bueno en gran excelencia. Permítenos ser sal, permítenos ser luz a este mundo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, te deseo un feliz día en el nombre de Cristo Jesús. Mañana tendremos el 10º día de oración y entonces el sábado se estarán culminando nuestras reuniones en cada una de nuestras congregaciones, ya sea por una plataforma cibernética, pero que Dios pueda bendecir estos 10 días y que tu familia pueda rebosar de gozo, de paz y benignidad. Que Dios te bendiga. Creo en la luz de tu mirada cuando dices que me amas. Creo en lo tierno de tu voz cuando susurras y me abrazas. Creo en la inmensidad del mar al mostrarme tu grandeza. Creo en lo blanco de la nieve al mostrarme tu pureza.
esa lluvia torrencial que hace ríos en los campos. Creo en ese sol radiante y puro que alimenta cada árbol. Creo en cada flor que da color al mundo que has creado. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Creo en la cruz y en tus heridas. Creo en la gracia de tu amor. Creo en espinas de dolor. Yo creo en ti. Creo en el cojo caminando. Te creo al muerto vida dando. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Jesús. Creo que hay tinieblas porque siempre me das luz cuando decaigo. Me das luz cuando decaigo. Creo que hay tristezas porque siempre me restauras de mi llanto. Me restauras de mi llanto. Creo porque eres superior a lo que a diario te hace daño. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Creo en la cruz y en tus heridas. Creo en la gracia de tu amor. Creo en espinas de dolor. Yo creo en ti. Creo en el cojo caminando. Te creo al muerto vida dando. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Creo en la cruz y en tus heridas. Creo en la gracia de tu amor. Creo en espinas de dolor. Yo creo